poco mucho más, ¿vale? Pero bueno, las noticias que vamos a ver ahora vamos a ver una noticia, y es que esta noticia es fruto de la irresponsabilidad de nuestros políticos, porque nuestros políticos tienen que cumplir las normas como todo ciudadano de a pie. Y no solo como todo ciudadano de a pie, sino con más conciencia todavía, ya que se supone que son los que llevan nuestros respectivos países, sobre todo os voy a hablar ahora de la Unión Europea o incluso el continente europeo, y como ya os digo, son los que más ejemplos tienen que dar. Curiosamente, está siendo todo lo contrario, ¿vale? En este caso vamos a hablar de un problema, porque hoy en día es uno de los grandes problemas de Europa, y es que sí, tenemos que hablar de las políticas migratorias. Por mucho que a la gente le pese, especialmente a estos zurdos ciegos, que no se quieren enterar del problema, ¿vale? No solo no se enteran, sino que además no se quieren enterar. Estoy cansado, como ya digo, de ver noticias como las que os voy a enseñar a continuación. Vamos a poner la ventanita para que veáis ejemplos de este tipo de noticias, ¿vale? Son todo noticias sobre, digamos, medidas cortoplacistas, ¿no? Medidas para paliar de manera inmediata los efectos de, los efectos de esta población envejecida que tenemos y tal, porque es verdad, en Europa yo debo dar la razón en el sentido de que en Europa tenemos una población súper envejecida. Y no solo tenemos una población súper envejecida, sino que los nacimientos cada vez son menos. ¿Pero por qué? Pues porque hay unas condiciones de vida indignas para la gente más joven, y esa gente más joven, que son los que además estamos manteniendo las pensiones hoy en día, esa gente más joven no puede tener hijos para que le mantenga las pensiones, para que me mantenga las pensiones cuando me jubile, ¿vale? No podemos tener hijos porque las condiciones económicas no lo permiten. Y no solo, no solo os hablo de la precariedad a nivel de sueldo, no, sino también los precios de todo. No se puede hacer absolutamente nada. El ciudadano medio joven de a pie tiene que conformarse con ganar un sueldo que le permite pagar algunos gastillos como, no sé, como la luz, como el agua, como los impuestos y tal, poco más, ¿vale? No puede permitirse un alquiler, una hipoteca, no se puede permitir nada, ¿vale? No se puede permitir nada. Los políticos no hacen además nada por ello. Ellos están regulando el no por, haciendo tonterías por ahí, pero esto, que es lo que realmente necesitamos, no. Entonces, ¿cuáles son las soluciones ya cuando intentan tratar estos temas? ¿Cuáles son las soluciones? Exacto, importar gente, ¿vale? Importar gente que en muchos casos provienen de culturas que son totalmente incompatibles con la cultura occidental, ¿vale? Entonces, nos encontramos titulares como, por ejemplo, España necesita 25 millones de inmigrantes para sostener las pensiones. Como ya os digo, una medida cortoplacista. Es como una medida para decir, oye, no se me ha ocurrido nada y lo único que se me ocurre es que venga gente a trabajar, ¿vale? Así. O sea, es como el que se pone a hacer el trabajo una hora antes de entregarlo, ¿no? O sea, es que es tremendo. Bueno, aquí ahora tenemos a otra elementa, ¿vale? Que forma parte de lo que es el poder político. Tenemos a esta señora y que viene a decir otra burrada, ¿vale? Vamos a seguir viendo burradas porque, como ya digo, esto forma parte de todo esto que está pasando, ¿vale? La irresponsabilidad política. Según estimaciones de los principales organismos nacionales e internacionales, como... Según estimaciones de mis genitales, ¿vale? Porque esto no... Esto es lo que, sí, bueno, todo sesgado, obviamente. Según estimaciones de los principales organismos nacionales e internacionales, como la Comisión Europea, la AIREF o el Fondo Monetario Internacional, y también Naciones Unidas, España necesita... Todos organismos
vendidos a la Agenda 2030. Necesita del orden de 200 a 250.000 trabajadores migrantes al año hasta el año 2050 para sostener su estado de bienestar. Actualmente, la afiliación extranjera suma casi 2,8 millones de trabajadores y trabajadoras en España, que suponen Y trabajadoros. un 13,2% del total de personas afiliadas. Y fuera de falsos prejuicios, la población extranjera arroja un balance netamente positivo a la hora del sostenimiento de nuestro sistema público. El 10% de los ingresos de la Seguridad Social provienen de trabajadores migrantes y solo representan el 1% del gasto. Pero os diré más, son personas... Esto es manipulación, ¿vale? Esto es manipulación, gente. Los datos, mirad, aun siendo verdad, claro, está diciendo un 10% de los ingresos de la Seguridad Social, ¿vale? Pero es que luego te están diciendo el 0,1 del gasto total, ¿vale? No solo no es de la Seguridad Social, no, del gasto de... En fin, el 1% o sea, del gasto. Es que es manipulación total, ¿vale? ¿Y del gasto de qué? Pero os diré más, son personas que también contribuyen a los ingresos a través de la agencia tributaria, que dinamizan el consumo y son un aporte, sin duda alguna, fundamental para cualquier actividad económica que se haga en cualquier país. Por lo tanto, considerando las tendencias demográficas de nuestra sociedad, la presencia de personas migrantes es fundamental para nuestro país. Vale, bueno, pues esto es lo que dice esta señora, como ya os digo. Esto es lo que dice esta señora y como ya os he dicho, no es una medida real, o sea, que digamos que vaya a solucionar todo lo que está pasando con lo que es la economía de este país, ¿vale? Bueno, y no solo para este país, sino la economía de Europa. Ahora vamos a seguir viendo, pues otra vez, aquí la señora se vuelve a ratificar en lo que ha dicho. Poniendo este desafío como una oportunidad, porque esto es el presente y este es el futuro. Hay diferentes instituciones que hablan de que de aquí al año 2050, para contribuir a nuestro estado de bienestar en nuestro país, van a hacer falta... Espérate, no sé si poner esto, gente, porque puede ser que me salte el copyright, ¿vale? Puede ser que me salte el copyright. Poniendo este desafío... Voy a ponerlo así, ¿vale? Porque esto es el presente y este es el futuro. Hay diferentes instituciones que hablan de que de aquí al año 2050, para contribuir a nuestro estado de bienestar en nuestro país, van a hacer falta del orden de 200 a 250.000 personas migrantes. Por eso, tan importantes estas experiencias pioneras que están siendo compartidas, que están siendo, bueno, pues puestas en valor, y esta manera de trabajar estos dos estados. Estados Unidos mira a España en la gestión migratoria y es un placer también venir aquí y compartir y trabajar en este modo de proceder con este desafío tan importante global. Vale, pues o sea, ya se ha visto ahí que ha dicho global. Ojito, ha dicho global, ¿eh? Ya se habla de globalismo. Bien, pues ahora vamos a seguir viendo porque, claro, como ya digo, es una irresponsabilidad política lo que están haciendo en toda Europa, ¿vale? Porque realmente... luego, lo de que aportan y tal, habría que verlo. Hay, por ejemplo, por ahí un desglose de la gente extranjera que está aquí en España, que se ve lo que aporta y lo que no. Hace poco, de hecho, yo compartí en Twitter una información y veía como gente, sobre todo la gente hispanoamericana que veía a España, tenía, digamos, un porcentaje muy elevado de gente que estaba trabajando y aportando ahí a la economía española, ¿no? Gente que estaba aportando realmente a la economía española. Sin embargo, personas de ciertos territorios más al sur de España, pues no estaban aportando nada y tenía unos porcentajes muy bajísimos, ¿vale? Los españoles más o menos, lo que somos los autóctonos, estamos alrededor de la mitad, ¿vale? La mitad trabaja, la mitad son pensionistas, ¿vale? O bueno, reciben algún tipo de subsidio y no pueden y no trabajan o lo que sea, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a seguir viendo, como ya os digo, irresponsabilidades de nuestros políticos, ¿vale? Como ya os digo, son políticos que no paran de importar
a las personas sin mirar lo que han sido en el pasado, ¿vale? No paran de importarlo. Por supuesto, que sepáis que los importadores son mafias dedicadas a la trata de personas y dedicadas a importar, a traer sustancias de un lado a otro del estrecho, ¿vale? Y luego conchavados con ONG y con ciertos organismos, ¿vale? O sea, es todo un triángulo, como ya os digo, ahí curioso, ¿no? Es todo un triángulo cuanto menos curioso. Pero bueno, vamos a seguir viendo porque, claro, vosotros diréis, oye, ¿los políticos de verdad están haciendo este tipo de cosas? Pues bueno, aquí tenemos esta es Francina Armengol, efectivamente, y vais a ver qué es lo que aprueban nuestros políticos, ¿eh? Pasamos ahora a votar en los debates de totalidad de iniciativas legislativas. Votamos la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley para una regularización extraordinaria para personas extranjeras en España, presentada por el Grupo Parlamentario Vox. Votamos. Y los tenemos, ¿eh? Fijaos. Anda. Votos emitidos 348. Votos a favor 33. Votos en contra 315. Abstenciones ninguna. En consecuencia, queda rechazada la enmienda a la totalidad con texto alternativo. Vale, pues bueno, ¿qué es lo que se votaba aquí? Efectivamente, que se prohibiera la regularización masiva de personas que estaban ilegalmente en nuestro territorio, ¿vale? Personas, como ya os digo, indocumentadas, de las que no se sabe lo que han sido en su pasado y lo que pueden aportar a la economía del país, ¿vale? Eso es lo que ha pasado. Bueno, y claro, como veis, se ha rechazado esa propuesta. Vais a ver, porque como ya os digo, todo esto ha llevado a que España, ¿vale? Porque aquí os voy a hablar de España, se convierta en el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de inmigración. Vais a escuchar, esto lo voy a poner de horizonte, ¿vale? Del programa de Iker Jiménez de 4, para que veáis por dónde va la película. Vuelvo a decir, no voy a poner vídeo, porque si no puede aparecer Mediaset y hacer de la suya, ¿vale? Os pongo el audio. Hemos hecho sacar la población extranjera en el 2023 a través de Eurostat. No tenemos la población actualizada del 2024. El número de personas de población extranjera no nacida en el país, ¿vale? No nacida en el país, que es lo que considera, por ejemplo, el INE, uno nacido en España lo considera extranjero, ¿vale? En el año 2023 España estaba en 8.200.000, Alemania, que es el que más tiene, por 16 millones. El doble que nosotros. Ellos son más de 80 millones, nosotros somos 48 millones. Anda. Y abajo tienen el porcentaje de población extranjera con respecto a la totalidad, que es el 17,1 en el caso de España, en el caso de Alemania el 19,5. Somos, detrás de Alemania, el país con mayor porcentaje de población extranjera. Y un dato, Iker, perdóname. ¿Sí? Ese dato, que es del 2023, ¿sí? En el 2024, que ha sacado el INE ya el dato, en abril, estamos en 9 millones. Bien, muchos partidos políticos han basado sus lemas y eslogans en unir cuestiones delincuenciales con inmigración descontrolada, y esto ha sido importante incluso para nuevas formaciones. Bueno, queremos saber qué ocurre de verdad en el sentido de cuáles son los datos. Vamos más allá. Bueno, respecto a este tema que ha mencionado Iker, eso lo veremos en otra parte que quiero hacer, porque quiero hacer como 3 partes, ¿vale? Quiero hacer una a nivel de políticos, otra con respecto al tema de la inseguridad ciudadana, ¿vale? Y luego otra parte que es cómo los medios de comunicación reaccionan a todo esto, porque los medios de comunicación, algunos es para echarles de comer aparte, es una burrada, ¿vale? De verdad. Y bueno, lo dicho, aquí ahora mismo, como ya digo, vamos a hablar de un poco de cómo los políticos están actuando de una manera irresponsable, dejando entrar a cualquiera de manera totalmente descontrolada, pero descontroladísima, como ya os digo. Y no sabemos
lo que se te puede colar dentro del territorio, ¿vale? Y como ya os digo, no sabemos si puede aparecer algo muy bueno, algo muy malo, no lo sabemos, ¿vale? Por supuesto, la ley no se cumple porque, bueno, para quien no lo sepa, cualquier persona que entre de esta manera o incluso con un visado de turista a territorio nacional tiene 90 días para poder, encontrar todos los medios de vida necesarios para quedarse aquí, ¿no? Un trabajo, una residencia, cualquier cosa así, ¿no? Bueno, lo necesario. Y claro, se supone que se transcurren esos 90 días, que suele ser la norma general, no solo en España, sino en la Unión Europea, y una vez transcurridos los 90 días, corres el riesgo de que se te pida una orden de expulsión del país, ¿vale? Entonces, las autoridades, o la administración pública en este caso, emite una orden de expulsión. En España, para que hagáis una idea, de cada 100 órdenes de expulsión que se expiden, se cumplen solamente 9. Las 91 órdenes restantes no se acaban cumpliendo. ¿Por qué? Pues bueno, pues por falta de medios, porque no se puede poner a vigilar a esas 91 órdenes. En fin, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado y no hay medios en España para cubrir todo eso, ¿vale? Porque se mete y la administración no está hecha para eso, ¿vale? No está hecha para meter a diestra y siniestra como se está metiendo. Bien, vamos a seguir viendo, porque claro, para que os hagáis una idea del hartazgo que estamos teniendo los ciudadanos con toda la clase política en general, estamos viendo cómo en las elecciones europeas han triunfado los partidos de derecha y ahora están habiendo, bueno, ha habido elecciones hace poco en Francia, ha ganado arrolladoramente Marine Le Pen, estamos pendientes de una segunda vuelta en la cual Macron y compañía intentarán por todos los medios aliarse para que no gane Le Pen. Yo creo que aún así va a ganar Le Pen, pero bueno, ojalá que pueda contra toda esta gente, porque son los responsables de todo lo que están sucediendo, todo lo que está sucediendo en Europa. Y todo esto unido a la presidencia de Hungría en la Unión Europea, que ya sabéis que ahora mismo está ahí Viktor Orbán, que es, digamos, la derecha, ¿no? Sería en este caso un político de derecha, un presidente de derecha de la Unión Europea. Ya ha afirmado que todo esto va a luchar dentro de todo lo posible para controlarlo, ¿vale? Hungría, de hecho, hace poco fue multada con 200 millones de euros por ser restrictiva con sus políticas migratorias, ¿vale? O sea que eso hay que verlo porque, como ya os digo, es interesante, ¿no? Es interesante lo que pueda aportar Viktor Orbán a la Unión Europea. Bueno, como ya os digo, el auge de la derecha no solo está surgiendo en Europa, sino también en la América. Aquí estamos viendo en Estados Unidos, vamos a ver Estados Unidos porque lo de Estados Unidos es curioso. Y claro, aquí tenemos, fijaos cómo prácticamente todo el territorio estadounidense está de color rojo. ¿Qué es lo que significa? Efectivamente, 358 diputados serían del Partido Republicano, mientras que de los demócratas tendríamos 180 diputados, ¿no? Congresistas, como se llamaría allí. Yo creo que es congresista, como se llama allí. Efectivamente, ganaría arrolladoramente lo que es el Partido Republicano. Ganaría Donald Trump. De hecho, es muy curioso lo que han hecho los demócratas en este último debate con Biden. Biden, yo de verdad que no sé qué hace ese hombre ahí, ¿vale? Yo no lo entiendo, porque ese hombre ya no está en edad, yo no lo veo en facultades como para estar dirigiendo a los Estados Unidos. A este señor no lo veo yo ni de broma preparado para eso. Igual es una estrategia, llamadme loco,
para que los demócratas quiten a Biden de ahí, meter a otro candidato y dar una especie de golpe de efecto, unido a una posible paz entre Rusia y Ucrania, ¿vale? Lo que está pasando en la guerra de Ucrania y Rusia. Y los demócratas puede que estén intentando que se alcance la paz para, digamos, tenerlo como éxito político y ganar popularidad dentro de la campaña de las elecciones de Estados Unidos de este año, ¿vale? Para mí que va la cosa por ahí, pero bueno, bien. Ahora, como ya os digo, todo esto, todas estas políticas han tenido un mogollón, vamos, se ha invertido, que luego al final vais a ver cómo no ha servido para nada, un mogollón de dinero público. Se han inventado un organismo llamado Instrumento Europeo de Vecindad. Quiero que sepáis que esto he tenido que buscarlo, vamos, no lo encontraba ni de broma por ahí. He tenido que hincharme a buscar y como veis esto es el Boletín Mexicano de Derecho Comparado. O sea, esto no está disponible para que lo vea prácticamente ningún europeo. O sea, fijaos lo oculto que nos tienen los políticos estos datos. Dice, el Instrumento Europeo de Vecindad constituido para la cooperación con socios meridionales, o sea, meridionales del sur. Estamos hablando de España, estamos hablando de Italia, estamos hablando de Grecia, ¿no? De todos los países mediterráneos. El Instrumento Europeo de Vecindad constituido para la cooperación con socios meridionales en el periodo 2014-2020 fue dotado con 15.400 millones de euros. Fijaos, esto ya es una salvajada, ¿eh? 15.400 millones de euros. Pero es que ahora vamos a ver para el mismo periodo de 6 años de cuánta es la dotación. Y vamos a leerlo, como ya digo, para seguir importando a todo tipo de personas que no sabemos lo que pueden aportar a estos países. Para el periodo 2021-2027 se constituyó el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional Europa Global, aprobado en el Parlamento el 9 de junio de 2021, tras más de 2 años de negociaciones, con un presupuesto de 79.500 millones de euros, ¿vale? A lo largo de estos 6 años que vienen se van a invertir, que como ya os digo, yo creo que esto no va a servir para nada, todo esto, 79.500 millones de euros, o sea, una auténtica salvajada. Y ahora vamos a ver un artículo que la verdad es que me ha parecido muy interesante, de un medio, de un medio británico llamado The Telegraph, un medio que mucha gente le sonará. Y claro, The Telegraph parece que viene desde el futuro, porque nos está contando lo que está pasando en Reino Unido con este tema, ¿vale? De cómo está influyendo todo este movimiento migratorio importado por nuestros políticos dentro de todo lo que son los países, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo está influyendo en Reino Unido, ¿vale? Para que entendáis la magnitud del problema. Es un gravísimo problema. No es por seguridad ciudadana, que también, que eso, como ya os digo, lo trataremos otro día, porque lo quiero tratar, sino ya también a nivel económico. Es que es impresionante, ¿vale? Para que veáis lo engañado que está el ciudadano de a pie. Si después de esto no abrís lo que es un poco la mente, ya no se puede hacer más nada, ¿vale? Ya no se puede hacer más nada. Bien, vamos a leer el artículo del Telegraph. Atentos. Os digo, este artículo tiene ya un tiempo, antes de leerlo, perdón. Tiene un tiempo, es del 8 de mayo, pero bien es cierto que podría ser un artículo del 12 de abril que del 10 de julio, ¿vale? No importa. O sea, puede ser un artículo de cualquier momento de la historia reciente. Vamos a leerlo. Y dice, la migración no ha logrado impulsar el crecimiento económico, advierte un informe. Robert Jenrick lidera los llamados a limitar las nuevas llegadas en medio de la caída del PIB per cápita,
¿vale? Vais a ver que aunque la economía de Reino Unido ha mejorado, realmente el PIB per cápita ha disminuido, ¿vale? Vais a verlo. Es impresionante, como ya os digo. Los niveles récord de inmigración no han logrado impulsar la economía y, al contrario, han empeorado la crisis inmobiliaria. Claro, porque no sube la oferta de vivienda y, sin embargo, no para de llegar gente. ¿A dónde los mete? ¿Vale? ¿A dónde mete a toda esta gente? Advirtió un importante grupo de expertos. En un informe coescrito por el exministro de Inmigración Robert Jenrick, el Centro de Estudios Políticos CPS instó al gobierno a introducir límites a la inmigración legal para detener un drenaje de la infraestructura y los servicios públicos británicos que no se compensa con el crecimiento económico. Aquí no solo entra lo legal, también entra la ilegal, ¿vale? Porque esto está siendo de locos. Estamos viendo incluso Londres, vamos, si os ponéis un vídeo de Londres a día de hoy, os lleváis las manos a la cabeza. De hecho, aquí tenemos a Robert Jenrick, que dice: renuncié al gobierno porque me negué a ser otro político que rompiera su promesa de reducir la inmigración. 3 décadas de migraciones masivas han fallado por completo al público británico. Los costos han sido cubiertos. Aquí está la verdad que hay que decir. Como veis, Robert Jenrick ha tenido que renunciar a su puesto de ministro por negarse a todo esto, ¿vale? Vamos a ver. En particular, los altos niveles de inmigración están exacerbando significativamente la crisis de la vivienda, afirmó. El informe, escrito conjuntamente con el exministro de Salud Neil O'Brien, también sugiere que el Ministerio del Interior debería dividirse para crear un nuevo departamento que controle la inmigración. Esto se produjo después de que los datos publicados mostraran que los consumidores británicos están sufriendo la caída más prolongada en sus niveles de vida en el G7, ya que la economía no logra seguir el ritmo. La OCDE dijo que el PIB per cápita cayó durante 4 trimestres en 2023 en Reino Unido y se ha mantenido en 0% o menos desde la primavera de 2022. Como veis, la gente está perdiendo poder adquisitivo debido a la inmigración masiva. Según la OCDE, vamos, y no crece, ¿vale? No crece la economía de la gente. Según la OCDE, si bien la economía británica que creció un 0,1% en 2023, en términos per cápita cayó un 0,8%, ¿vale? Son un 0,8% más pobres. Esta medida tiene en cuenta el crecimiento demográfico, que en el Reino Unido fue el segundo más alto del grupo de 7 economías avanzadas, por lo que he dicho, por la inmigración descontrolada. Las cifras contrastan marcadamente con el promedio del G7, donde el PIB per cápita aumentó un 1,2% el año pasado. Si la migración a gran escala, como la que hemos visto, es realmente tan beneficiosa para la economía, tenemos que preguntarnos por qué no estamos viendo esto en los datos del PIB per cápita, advirtió el informe del CPS. Claro, los políticos te venden que hacer este tipo de cosas va a suponer una mejoría en la calidad de vida y en la economía de los países en los que pretenden hacer este tipo de cosas. Sin embargo, vemos que no es así, que se está dando todo lo contrario, ¿vale? Porque se aporta menos de lo que se ha gastado, ¿vale? Es que es impresionante. Para aliviar la presión sobre la vivienda, el NHS y la escuela, el CPS dijo que la migración neta debería limitarse a solo decenas de miles al año desde su pico de 745.000 en 2022. Fijaos, han metido así de manera indiscriminada a 745.000 personas más en 2022, cuando no debería de haber llegado ni a 90.000 para que fuese esto sostenible. O sea, es que es una locura. Para lograr esto, el CPS dijo que el Ministerio del Interior, que había demostrado ser demasiado difícil de manejar para funcionar de manera efectiva,
y socavado por altos niveles de rotación del personal, debería dividirse en un departamento para la seguridad fronteriza y el control de la inmigración y un segundo encargado de la policía y seguridad nacional. Como ya os digo, es un problema grave, ¿eh? El nuevo departamento estaría dirigido por un ministro de nivel ministerial. Necesitamos instituciones que funcionen y que puedan traducir la voluntad del Parlamento y del público en acciones. El ministro del Interior ha fallado en este aspecto, dijeron. El análisis de los datos del Ministerio del Interior mostró el impacto del cambio de inmigrantes de la Unión Europea a inmigrantes de fuera de la Unión Europea. Claro, ya sabéis que hasta hace muy poquito el Reino Unido estaba en la Unión Europea. El Reino Unido hizo el Brexit y ya no son parte de la Unión Europea. Todavía hay convenios, hay gente que, claro, se ha quedado allí y tal, y bueno, ha tenido que hacer una serie de trámites para conservar nacionalidades y todo este tipo de historias, ¿no? Todo lo que son los papeleos y tal. Bueno. El análisis de los datos del Ministerio del Interior mostró el impacto del cambio de inmigrantes de la Unión Europea a inmigrantes fuera de la Unión Europea, ¿vale? Los que llamamos aquí los jovenlandeses. Los inmigrantes de Oriente Medio, norte de África y Turquía, de entre 25 y 64 años, tenían casi el doble de probabilidades de ser económicamente inactivos que los nacidos en el Reino Unido. Como veis, o sea, hay un 50% menos de probabilidad de encontrarte a uno de estos inmigrantes trabajando que a una persona nacida en Reino Unido. Es una bestialidad, ¿eh? O sea, es una bestialidad. Los inmigrantes españoles los inmigrantes españoles normalmente ganaban alrededor de un 40% más que los inmigrantes de Pakistán o Bangladesh. Esto es culpa de las empresas también, ¿vale? Esto es culpa del poder político de las empresas, en este caso, ¿vale? Por las condiciones. Alrededor de un 40% más que los inmigrantes de Pakistán o Bangladesh, mientras que los inmigrantes de países como Canadá, Singapur y Australia pagaban entre 4 y 9 veces más impuestos sobre la renta que los inmigrantes de Somalia o Pakistán. El informe señala que el impacto fue particularmente agudo en el sector de la vivienda. La migración neta representa ahora alrededor del 89% del aumento del 1,34 millones del déficit de vivienda de Inglaterra, la cantidad de viviendas que hemos construido de menos en los últimos 10 años. ¿Vale? Se han construido eso de menos. Pues imaginaos, Imaginaos lo cara que se puede llegar a poner la vivienda. Los niveles imprevistos de inmigración también han hecho que los objetivos de construcción de viviendas se hayan visto superados. El objetivo del gobierno de construir 300.000 viviendas al año incluye una expectativa de migración neta a Inglaterra de alrededor de 170.000 al año, lo que por sí solo generará una demanda de 72.000 nuevas viviendas. Hemos estado construyendo poco durante años, incluso sin altos niveles de migración neta. E incluso si nos limitamos a los últimos 10 años, el panorama es sombrío, advirtió el informe del CPS. También se ha sumado presión al mercado del alquiler, además de afectar a la propiedad de la vivienda. Por ejemplo, el 67% de los hogares de alquiler privado en Londres están encabezados por alguien nacido en el extranjero, al igual que el 33% de los nuevos alquileres de vivienda social en Brent entre 2022 y 2023. Fijaos cómo ha evolucionado el mercado aquí, ¿eh? Espectacular. El año pasado, Capital Economics estimó que solo los niveles de inmigración 2022 podrían haber aumentado los alquileres un 10%. O sea, cuidado, cuidado. La inmigración se concentra en gran medida en las ciudades y en particular en el sector del alquiler. Un análisis anterior de la ONS determinó que alrededor del 80% de las personas que llegan al Reino Unido alquilan una vivienda privada al menos durante los años posteriores a la migración. Jenrick y O'Brien culparon al gobierno conservador posterior al Brexit, el del Rishi Sunak por liberalizar el sistema de inmigración y romper sus promesas de tomar el control de la frontera de Gran Bretaña después de abandonar la UE.
¿vale? La Unión Europea. Que esto fue efectivamente una de las promesas que hicieron y que no han cumplido. Como veis, los políticos no cumplen sus obligaciones y sus promesas, ¿vale? No es nada nuevo, pero bueno, como veis, es normal que ahora, después de todo esto que ha pasado, ahora mismo creo que Reino Unido está en un periodo de elecciones y van a ganar los liberales, ¿vale? Lo que es el Partido Laborista, creo que se llama. A pesar de la retórica de un sistema altamente selectivo, el sistema posterior a 2021 sigue permitiendo que lleguen grandes cantidades de personas que no trabajan o que trabajan en empleos con salarios muy bajos. De la migración neta de 2 millones de nacionales de países no pertenecientes a la Unión Europea en los 5 años, solo el 15% vino principalmente para trabajar. Hostia, me está diciendo que el 85% de 2 millones de personas no curran, no aportan nada. Hostia, sí. Esto es chungo, ¿eh? Muchos economistas sostienen que los altos niveles de inmigración impulsan la economía del Reino Unido al incrementar la fuerza laboral y los ingresos fiscales. Pero aunque los niveles de inmigración han sido extremadamente altos, el crecimiento de la productividad y el crecimiento económico per cápita han caído al mismo tiempo que se ha disparado la presión sobre los recursos públicos. Claro, han aumentado el gasto público porque hay más personas demandando servicios públicos. Es lógico. A pesar de que la población del Reino Unido aumentó un 6,6% entre 2011 y 2021, el número de consultorios médicos de cabecera aumentó solo un 4% durante el mismo periodo. La capacidad de Reino Unido para generar electricidad se redujo un 14,2%, espectacular. Carl Williams del CPS dijo: tradicionalmente el Tesoro y gran parte del Tesoro del Gobierno han presentado la inmigración como un beneficio incondicional para el erario público, pero no es así. Os suena, ¿no? Os suena. Como veis, de las noticias de antes de la Elma Saiz, ¿vale? Del gobierno. El informe recomendó abolir la vía para graduados, que permite a los estudiantes extranjeros quedarse durante 2 años después de obtener su título. En su lugar, solo podrían quedarse si consiguieran un empleo de posgrado en un plazo de 6 meses. Esto se combatiría con la eliminación del objetivo de 600.000 al año de estudiantes extranjeros permitidos en el Reino Unido, establecido por Boris Johnson. Recomendaron aumentar los umbrales salariales para los trabajadores de salud y atención por encima del salario mínimo nacional y el salario mínimo por hora en el sector de la atención entre 20 y 40 peniques para ayudar a contratar a más trabajadores domésticos. También pidieron que se establezca un límite inmediato a las visas de salud y atención, que se establecerá en 30.000 en comparación con las 250.000 actuales en 2023. El señor Jenrick dijo: sería imperdonable que el gobierno no aprovechara el tiempo antes de las elecciones generales para deshacer las desastrosas liberalizaciones posteriores al Brexit que traicionaron los deseos expresos del público británico de reducir la inmigración. Esto fue lo que realmente llevó a Boris Johnson al poder en esos momentos. Y lo que se supone que iba a ser después Rishi Sunak, pero como veis, ni de broma ha ocurrido. Los cambios que proponemos hoy devolverían finalmente la cifra a la norma histórica y harían realidad el sistema de inmigración altamente selectivo y altamente calificado que se les prometió a los votantes. Estas políticas podrían implementarse de inmediato y relegarían la migración masiva de trabajadores poco cualificados al pasado. Que eso es lo que nos está pasando aquí también en España, gente. Se van personas muy preparadas y entran personas muy poco cualificadas. La inmigración es una de las principales preocupaciones de los votantes y se merecen un departamento cuya única misión sea controlar la inmigración y proteger nuestras fronteras. Durante demasiado tiempo el Ministerio del Interior ha demostrado ser incapaz de hacerlo. Como ya os digo, esto es lo que os he dicho, gente. Esto es un aviso de Reino Unido para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando realmente y de que tengamos mucho cuidado con todo este tipo de medidas y con que nuestros políticos hagan lo que están haciendo a día de hoy.
¿vale? Que no es un asunto de simplificar llamando racista a una persona con un asunto de X cosa, ¿vale? De cualquier otra cosa. No, esto se trata de que se está importando de manera indiscriminada a personas que no saben lo que pueden aportar al país, ¿vale? De eso se trata, no se trata de otra cosa. Y luego, de la que hay montada en esas partes del mundo con la trata, ¿vale? También, ¿no? Que es esa burrada de meter a las personas en el mar en una travesía en la que les puede pasar lo peor, ¿vale? Es una irresponsabilidad política, es una irresponsabilidad del sistema, ¿vale? Que os quede muy clarito. Pero bueno, gente, eso es lo que quería enseñaros, ¿vale? Eso es lo que quería enseñaros. Y como ya os digo, hay gente que viene y no aporta nada, no se adapta, no aprende el idioma, no se empapa de la cultura y además quieren imponer lo que es todas sus costumbres, ¿vale? Que eso es otra cosa que me parece absolutamente grotesca. De hecho, aquí tenemos a un señor hispanoamericano, ¿vale? Que le ha comentado aquí a César Vidal y le ha dicho, ¿veis? Como veis, aquí tenemos a este usuario y la verdad es que espero que logre lo que se ha propuesto, ¿vale? Porque este tipo de personas sí que se merecen realmente estar aquí con nosotros. Soy de LATAM, bueno, de Hispanoamérica. Llegué en avión y traje mi título universitario. Me ponen 1000 trabas para validarlo y poder trabajar. Hablo el idioma de manera nativa. Quiero trabajar e integrarme. Y es tan difícil y veo que a todos estos que se importan, que ni saben decir hola, le han dado todo tan fácil, ¿vale? Como veis, este señor se queja y la verdad es que con toda la razón de la irresponsabilidad que está cometiendo todos y cada uno de nuestros políticos, ¿vale? Pero bueno, este era el primer tema del que quería, bueno, la primera parte de este tema que quería hablar. Como veis, que Reino Unido está teniendo todos estos problemas y que cuando veas la barba de tu vecino cortar, que ponga las tuyas a remojar, ¿vale? Este es el refrán. Entonces, por eso, gente, que espero que lo que es la población se dé cuenta de lo que está pasando y que, oye, y que le dé un toque de atención a la clase política, porque esto no puede ocurrir, ¿vale? Esto no puede ocurrir. Los políticos